Estamos en plenos Juegos Olímpicos de Invierno en Milano Cortina 2026 y la verdad es que entre todas las grandes potencias hay una historia que está haciendo un ruido tremendo. Muchísimo ruido. Hoy vamos a analizar a fondo un montón de fuentes que tenemos aquí, desde crónicas deportivas, análisis de audiencias, todas centradas en la delegación mexicana. Y es que la historia tiene miga. Totalmente, porque el objetivo no es solo repasar resultados, sino intentar descifrar la narrativa que se está construyendo. O sea, ¿por qué un equipo de solo 5 atletas, de un país sin tradición invernal, está capturando la imaginación de tanta gente? Esa es la gran pregunta. ¿Qué nos dice esto de ellos, del público, de cómo vemos el deporte hoy? Y claro, todo, todo pivota sobre una figura central. El patinador Donovan Carrillo, la expectación que hay ante su final de mañana. Y la pregunta del millón, ¿puede superar lo que ya fue histórico en Beijing 2022? Vale, pues vamos a meternos en faena. El epicentro de todo este terremoto mediático es sin duda la clasificación de Donovan Carrillo, su segunda final olímpica consecutiva. Es que es increíble. Y esto en México ha sido una auténtica locura. Según leemos en programas de máxima audiencia como Hoy, la presentadora Tania Rincón, confesó que se le saltaron las lágrimas en directo al oír el mensaje de Carrillo. ¿Normal? Y las redes sociales, eso ya es otro universo. Una explosión de memes, de mensajes de apoyo. Lo han convertido en un ícono cultural que va mucho más allá del deporte, ¿sabes? Es que lo es. Y es fundamental entender que lo que pasó en el programa corto del día 10 es solo la punta del iceberg. A ver, cuéntanos un poco. Salió a la pista con Hip Hip Chin Chin, una música con una energía brutal, y consiguió 75.56 puntos. Que para quien no controle de patinaje es una nota muy sólida, ¿no? Muy sólida. Le metió de lleno en la final. Y técnicamente, según los análisis, hizo cosas de un mérito increíble. Clavó una combinación de saltos dificilísima, un salto cuádruple. Que eso, para que la gente se haga una idea, son 4 rotaciones en el aire, una proeza. Una proeza total, que solo hacen unos pocos en el mundo, y seguido de un triple toe loop. Y además, un triple lutz que los expertos dicen que estuvo muy bien ejecutado. Exacto. Tuvo un pequeño fallo, eso sí. Un resbalón en el axel triple, que es un salto súper traicionero. Ah, sí. Los jueces lo marcaron como under-rotated, que es la jerga para decir que le faltó un poquito de giro, un cuarto de vuelta quizás. Y esa pequeña imperfección pues le costó una deducción de 1 punto. Ya. Pero lo que vino después es lo que de verdad define el fenómeno Carrillo. Se acerca a la cámara, sin aliento, y suelta esa frase que ya es historia. Esto es para México, los sueños se hacen realidad. Esa frase lo cambió todo. Pero lo fascinante, y es algo que destacan varias fuentes, es que su popularidad no se basa solo en si clava un salto de 4 vueltas o no. Para nada. Es su historia, ¿verdad? Lo que una crónica llamaba la narrativa de superación. Totalmente. Es que si conectas los puntos, su historia es un guión de película. Hay que recordar de dónde viene. De pistas de hielo, de centros comerciales. Exacto. Pistas pequeñas, con gente patinando alrededor, nada que ver con un centro de alto rendimiento. Luego, supera una lesión de tobillo gravísima, con cirugía en diciembre del 2022. Uf. Y aquí viene el momento más crítico. En 2023, rompe con su entrenador de toda la vida y le prohíben la entrada a su pista de entrenamiento en León, Guanajuato. Se queda literalmente en la calle. ¡Qué fuerte! O sea que su única opción fue... Hacer las maletas e irse. Vaya. Se tuvo que mudar a Toronto, a Canadá, para poder entrenar con un equipo de élite. Entonces, claro, cuando el público ve a este chico, no solo ve a un patinador. Ve a alguien que lucha contra todo. Exacto. Contra la falta de infraestructuras, de apoyos, la burocracia. Y aún así, llega a una final olímpica. Esa resiliencia es lo que crea una conexión emocional brutal. Y ese apoyo se ve en todas partes. Sí. Fíjate que ver a una leyenda como la gimnasta Alexa Moreno en las gradas de la Milano Ice Skating Arena, animándole a pleno pulmón, eso tiene un peso simbólico enorme. Es el reconocimiento entre atletas que han pasado por lo mismo. Y ahora toda esa energía se concentra en la final de mañana. Viernes 13, a las 12 horas del centro de México. Y para el programa libre ha hecho una apuesta muy personal. Muy personal, sí. La música es un remix de temas de Elvis Presley, con My Way como pieza central. Y he leído un detalle que me ha encantado. A ver. Que al parecer era una canción que su abuela llevaba años pidiéndole que patinara. Es una elección estratégicamente brillante. No es solo un guiño familiar. Elvis es universal. My Way es un himno.
a la perseverancia, a hacerlo a tu manera. Le está diciendo al mundo, he llegado hasta aquí a mi manera. Y el objetivo deportivo es clarísimo y muy ambicioso. Mejorar el puesto 22 de Beijing 2022. Que ya fue el mejor resultado de la historia para un patinador latinoamericano. Correcto. Superar eso sería ya consolidar la leyenda. Es que esa historia de resiliencia, de luchar contra viento y marea, parece ser el hilo conductor de toda la delegación, ¿no? Porque la historia de México en estos Juegos va mucho más allá de Donovan. Muchísimo más allá. Él es el catalizador, pero es que cada uno de los otros 4 miembros del equipo tiene una historia que merecería su propio análisis. Pues vamos a ello. Empecemos por Regina Martínez, a la que en México ya han bautizado como la doctora olímpica. Un apodo genial. Es que su perfil es alucinante. Es médica de urgencias y tiene una maestría en epidemiología. O sea, compagina salvar vidas con entrenar para unos Juegos. Una locura. Hoy mismo, 12 de febrero, ha competido los 10 kilómetros de esquí de fondo y acabó en el puesto 108. Y aquí lo de menos es el puesto. Lo que se ha hecho viral, lo que ha trascendido, es la imagen de sus competidoras, atletas de élite, esperándola en la meta para aplaudirla y abrazarla. Ese gesto de deportividad es la esencia de los Juegos. Totalmente. Perdona que te interrumpa, pero ¿ese gesto de las rivales esperándola es algo habitual? ¿O nos dice algo más? Porque no sé si en disciplinas más mediáticas, con más dinero en juego, veríamos algo así. Es una pregunta excelente y creo que das en el clavo. Probablemente no lo veríamos. El caso de Regina simboliza el arquetipo casi perdido del deportista amateur, el que compite por pura pasión. Ajá. Y ese gesto de sus rivales es un reconocimiento a ese esfuerzo sobrehumano. Nos dice que el público, y también los propios atletas, han evolucionado. Ya no se valora solo la medalla de oro. Se valora la historia de vida. Exacto. Se valora la de compaginar 2 carreras de una exigencia brutal. Es la victoria de la humanidad sobre el cronómetro. De hecho, hasta el Club de Fútbol Pumas le ha mostrado su apoyo, conectando su historia con el orgullo universitario y nacional. Totalmente de acuerdo. Y hablando de historias humanos, tenemos que hablar de la veterana del equipo, Sarah Schlepper. Buf. Lo de Sara es de otra galaxia. Sus números son increíbles. Está compitiendo en sus 7º Juegos Olímpicos de invierno. 7. Es una barbaridad. Una longevidad increíble en un deporte de tanto riesgo como el esquí alpino. Y no está de paseo, ¿eh? Hoy mismo en la prueba de Super G ha quedado en el puesto 26. Y ojo, que uno de los artículos destaca que con ese puesto ha conseguido batir a una campeona olímpica vigente en esa misma prueba. Es una pasada. Además, fue la abanderada con Donovan Carrillo y ha anunciado que esta será su retirada definitiva. Su legada para México es enorme. Fundamental. Sara compitió primero por Estados Unidos, pero su paso a representar a México ha aportado un nivel de profesionalismo y de visibilidad que era impensable. Es una mentora. Pero es que su historia en estos Juegos tiene un giro, que es de las cosas más flipantes que he leído. Espera, que aquí viene lo que para mí es una de las grandes historias de Milano Cortina. No sé si esto ha pasado antes, pero Dilo. estamos hablando de la primera dupla madre-hijo de México en competir en los mismos Juegos de Invierno. Sarah Schlepper está aquí con su hijo de 18 años, Lasse Gaxiola. Es increíble. Lasse debuta el 14 de febrero en el slalom gigante y compite otra vez el 16 en el slalom. Las pruebas más técnicas. Y esto simboliza algo muy profundo. La continuidad generacional. Para un país como México, sin una infraestructura masiva, este modelo de deporte como proyecto de vida familiar es una vía poco común pero muy efectiva. Es la pasión que pasa de una generación a otra. De una forma casi artesanal, ¿sí? Hablando de formas artesanales y de esfuerzo individual, creo que eso los lleva directamente al último miembro del equipo, Alan Corona. Sin duda. Su historia es la del sacrificio individual llevado al extremo. Es de Tijuana, pero vive y entrena en Noruega. En la cuna del esquí de fondo. Exacto, y según las fuentes financia gran parte de su carrera de forma independiente. Su gran día es mañana viernes 13, en la final de 10 kilómetros, y le tocará competir a las 4:45 de la madrugada, hora de México. O sea que tenemos un patinador que se forma en Canadá, una esquiadora estadounidense y su hijo, y un esquiador que se ha hecho a sí mismo en Noruega. Ajá. Lo que estamos viendo es casi una paradoja. Son la delegación de México, pero su éxito es producto de sistemas deportivos extranjeros. Exacto. Y esa es la gran revelación aquí. Lo que una de las fuentes define de forma muy acertada como el desarrollo migratorio del talento. Me gusta ese término. No hablamos del sueño mexicano que se cultiva en casa, hablamos de cómo el talento mexicano tiene que emigrar para poder soñar.
Es un éxito que se consigue a pesar del sistema nacional, no gracias a él. Y esto redefine por completo lo que entendemos por atleta nacional. Totalmente. Y a pesar de esa falta de sistema, o quizá por esa épica, la gente está enganchadísima. Hablemos del impacto mediático, porque los datos de audiencia que hemos revisado son muy reveladores. Son sorprendentes, la verdad. A menudo se piensa que los Juegos de Invierno son algo minoritario, pero las cifras dicen otra cosa. A ver. Por ejemplo, en Estados Unidos, la audiencia de la ceremonia inaugural en la NBC creció un 34% respecto a Beijing 2022. Es un salto enorme. Y hay un dato aún más bestia. Justo después de la Super Bowl LX, la NBC emitió un programa especial sobre los Juegos. ¿Ah, sí? Tuvo una audiencia de 42 millones de espectadores. Eso te crea un caldo de cultivo, un interés previo masivo. Y esto nos lleva a la pregunta clave. ¿Por qué este crecimiento? Y la respuesta no es solo el evento, es la accesibilidad. Exacto. En México, por ejemplo, la cobertura es omnicanal. Tienes plataformas de streaming como Claro Sports o ViX que te lo dan todo en directo y a la carta, y también la tele abierta. Se ha roto la barrera del uso horario. Por completo. Ya lo tienes que poner el despertador a las 4 de la mañana. Puedes verlo en directo, pero si no, al levantarte tienes el video en el móvil. Están acercando estas historias al gran público como nunca. Y volvemos al principio, al motor de todo esto, que es Donovan Carrillo en la cultura popular. Ya no es un debate de especialistas. No. No, se habla solo de su técnica, se habla de su carisma, de su conexión con la gente, los memes, las reacciones de famosos, el humor en redes. Se ha convertido en un evento de cohesión social. Exacto. Está consiguiendo que gente muy joven, que normalmente pasaría olímpicamente de los deportes de invierno, esté pendiente de la final de patinaje. Si lo sintetizamos todo, es la tormenta perfecta. Por un lado, unas narrativas personales potentísimas. La resiliencia de Carrillo, la doble vocación de Regina, el legado familiar de los Schlepper-Gaxiola, el sacrificio de Alan Corona. Y por otro, un ecosistema mediático que te da acceso total. Y una cultura viral en redes que amplifica cada gesto, cada momento. Ese es el entorno que ha permitido que la participación de México, por pequeña que sea, se esté convirtiendo en una de las grandes historias de Milano Cortina. Entonces, si tuviéramos que sacar una conclusión, está claro que la historia de México en estos Juegos no va sobre el medallero, va sobre redefinir el éxito. Sí. Es ver la consolidación de Donovan Carrillo como un ícono, la inspiración de una doctora atleta como Regina Martínez. Es admirar el récord de Sarah Sleeper y el espíritu de atletas que se lo han montado por su cuenta. La conclusión principal para mí es que se ha demostrado que para el público, la perseverancia y la capacidad de superar la adversidad se han convertido en una victoria en sí mismas. El éxito ya no se mide solo en medallas. ¿En qué se mide entonces? Se mide, y quizás esto sea más importante a largo plazo, en la capacidad de inspirar. Y esto nos deja con una reflexión final, una pregunta que flota en el aire después de analizar todo esto. A ver. Vemos claramente que el éxito de estos atletas depende de su capacidad para formarse y competir fuera. Y esto plantea una cuestión. A medida que estas figuras inspiran a una nueva generación en México, a miles de niños que ahora quieren patinar o esquiar, ¿qué cambios estructurales necesita el deporte nacional para poder cultivar ese talento en casa? Esa es la pregunta del millón. ¿Cómo se puede construir un sistema para que la próxima gran figura no tenga que depender de una pista en un centro comercial o de emigrar para cumplir un sueño olímpico?